Hola gente, ¿cómo están? Soy Cariaga y esto es la Cariagapedia, tu canal de confianza donde siempre vas a aprender algo nuevo. Verán, dicen que para todo siempre hay una primera vez. Bueno, todo, no nos pasemos. Pero en este caso, aquí está mi primer vídeo de YouTube. Intro y comenzamos. Bueno, como pueden ver en el título de este vídeo, ¿cómo es vivir un año con una maleta de mano? Verán, no es que yo un día me desperté y dije, qué ganas de vivir los próximos 365 días con una maleta de mano. No, verán, todo comenzó hace un año, en un lugar de Italia de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿Les suena? ¿Qué pasó hace un año? Todos lo sabemos y estamos más que cansados. Coronavirus. Bueno, les voy a hacer un brevísimo resumen, ¿vale? Yo me encontraba viviendo en Milán. Dicen que la vida perfecta no existe, pero les aseguro que esta vida que tenía yo se aproximaba muchísimo a lo que es la vida perfecta, o al menos el concepto que tengo yo de vida perfecta. Tenía un buen trabajo, buena calidad de vida, tuve la suerte de conocer gente maravillosa y hacer muy buenos amigos que todavía sigo manteniendo hasta el día de hoy. Tenía buenas relaciones personales, satisfacción laboral y sobre todo, por último y lo más importante, tenía muchísimo tiempo libre. Y pongo el tiempo libre más importante que el dinero porque el tiempo es algo que se va y nunca viene. Y eso de poder tener 3 o 4 días libres a la semana y poder hacer un montón de cosas, me encantaba. Pero bueno, iba a llegar a Italia, a Europa y prácticamente a cualquier rincón de este mundo, algo que todos conocemos ya y que estamos cansadísimos y no vemos la hora de que se acabe. El coronavirus iba a llegar sobre estas fechas, febrero, marzo del año pasado, del año 2020, y me iba a arruinar prácticamente todo. Todo. Lo pongo entre comillas porque básicamente lo que me iba a arruinar era todo lo que mencioné anteriormente. Luego, yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos están bien, he perdido el trabajo. He perdido todas las cosas que dije anteriormente, pero me encuentro bien. Y cuando te pasan este tipo de cosas, te das cuenta que a veces no valoramos lo que realmente es importante. O hace falta este tipo de cosas para que nos demos cuenta lo que es realmente importante para nosotros. He perdido algunas cosas que sí consideraba muy importantes, pero también he aprendido a valorar muchísimo más otras cosas. Como por ejemplo, me he dado cuenta que muchísima ropa que tenía, aunque nunca fui un gran comprador compulsivo, pero sí es verdad que en esta sociedad que vivimos nos hacen creer que necesitamos más. Todo lo que tenemos, pero necesitamos más. Y bueno, a mí me tocó vivir 365 días hasta hoy con solo una maleta de mano y me he dado cuenta de una cosa, que necesito muchísimo menos de lo que pensaba anteriormente para estar bien, para estar feliz. Antes de que el coronavirus lo joda todo y me haya dejado sin trabajo, justo en mi último día de trabajo, yo iba a salir en la tele. Me iban a hacer una entrevista y a partir de ahí no iba a volver a trabajar nunca más en mi trabajo. Aquí les voy a poner un pequeño fragmento de cuando salí en la sexta. Atravesar de un lado hacia el otro supondría unos 5 o 6 minutos andando. Hoy se puede atravesar 1 minuto sin problema. La gente hoy se puede hacer las fotos sin problema, algo que aquí no suele pasar. La ordenanza municipal, Bueno, después cuando terminaron de hacerme esta pequeña entrevista, me preguntaron por mi número de móvil. Se los di y a un par de días me llaman y me dicen: somos de La Sexta, va a ir el equipo de investigación a hacer un reportaje en Milán sobre el coronavirus, lo que está pasando allí, etc. ¿Te gustaría ser de intérprete? Y verán, tuve dos opciones: decirles, todavía estoy aprendiendo italiano, o decirles, por supuesto que sí. ¿Qué creen que les dije? Por supuesto que sí. ¿Qué día? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Y cuántas horas? Y así lo arreglamos. Así que, luego de trabajar 3 días como intérprete de italiano con los reporteros y los médicos, etc., ahí sí que se iba a acabar mi sueño italiano. Verán, me acuerdo casi perfectamente cómo transcurrió todo. Era un lunes 9 de marzo. Yo me levanté sin ni siquiera darme cuenta que ese iba a ser mi último día en Italia. Ya en aquella época no paraba de recibir mensajes de mi familia todos los días: ¿qué tal? ¿Estás bien? Los supermercados hay comida, etcétera. Lo que ya más o menos imaginan. Y muchísima gente en Instagram o Facebook que no tenía mucho contacto, pero que me preguntaron porque también me vieron en la tele. Esto era un lunes. Los vuelos a los 2 posibles destinos que yo me podía ir salían un jueves o un martes. Tenía que coger el vuelo el martes a las 6 de la mañana, pero la guagua más próxima salía
el martes a las 6 de la mañana. Era imposible. Así que tuve que coger la guagua del día anterior, es decir, del mismo lunes. Salí a las 10 de la noche y en un par de horas tuve que hacer todas las maletas. Mi idea era volver en un par de meses. 2 meses, 3 meses quizás. No sabía lo que se venía encima. Así que me llevé una maleta de mano y todo el resto de mis cosas la dejé en cajas y en una maleta grande que tenía ya. Mientras salía la noche del lunes 9 de marzo hacia el aeropuerto de Bérgamo, de camino en la estación principal de la guagua, del metro, etc., policía, ejército y una ciudad prácticamente fantasma, no había nadie en la calle. Y no les voy a mentir, mis últimos días pasé un poco de miedo, pero no miedo de peligro, sino por el miedo de la incertidumbre, de que no se sabía bien qué estaba pasando y fue un poco duro. Así que cuando pude coger el vuelo, que estaba en el aeropuerto y los controles te preguntaban ¿a dónde vas? ¿Por qué usted tiene síntomas? ¿Te tomaban la fiebre? Etcétera. Ahora es bastante normal todo eso, pero en aquella época, justo un año atrás, era lo novedoso. Y cuando pude entrar al avión y despegó camino a Lanzarote, respiré y me sentí bastante tranquilo, me sentí bastante aliviado. Pero ahí es donde iba a comenzar mi aventura de vivir un año con una maleta de más. Bueno, este fue el resumen. Quizás fue un poco más largo de lo que pensaba, pero bueno. Verán, llego a Lanzarote, buen clima, sol, playa, cervecita en las terrazas, no pasaba nada. Se puede vivir con menos ropa. Vas en chola, vas en pantalones cortos, vas en camiseta si querés. Si no, no pasa nada. Pero después de estar un par de meses en Lanzarote, decidí mudarme aquí, donde estoy viviendo ahora, en Irlanda del Norte. Es verdad que hoy hacemos un estilo de vida quizás muchísimo más tranquilo al de antes, pero yo me he dado cuenta que no se necesitan tantas cosas como nos hacen creer. Verán, mi idea en este año es no volver a comprar ropa, solo lo necesario. Yo nunca fui un comprador compulsivo, pero siempre me gustó la idea de tener más calidad que cantidad. Y aquí es donde entra un poco el minimalismo. Verán, yo había coqueteado siempre un poquito con el minimalismo. Para los que no sepan o para los que quieran saber bien qué es el minimalismo, vamos a hacer un pequeño resumen y a ver qué dice la Cariagapedia. Bueno, el minimalismo surge en Estados Unidos en los años 60. Se caracteriza por el empleo de las cosas básicas, las cosas mínimas. Este es tener lo básico, lo necesario, las cosas indispensables. El lema del minimalismo es menos es más. La filosofía del minimalismo se fue adaptando a todas las vertientes del arte. La pintura, la escultura, la literatura, la música, los tatuajes incluso, la gastronomía y la moda, donde quiero hacer hincapié. Que por cierto, hincapié va con H. Es muda, pero no invisible. Verán, la idea del minimalismo no es que vayas con ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. ¡Qué canción de... Yo he vivido en carne propia que menos es más. No necesito tanta ropa como antes. De hecho, tengo muy poquita ropa. La idea es tener menos para vivir mejor, para vivir más tranquilo. Se puede vivir con menos y vivir bien. También el concepto de vivir bien es muy personal. Si vos estás feliz con tu concepto de vivir bien, ¿quién soy yo para decirte que está mal? Pero a mí vivir con menos me ha ayudado a dos cosas principalmente. La primera, no he gastado nada de dinero. Aquí tengo que abrir un paréntesis. Me he comprado calzoncillos y media. Luego después de eso no me he comprado nada más. Bueno, también me compré un jersey. Después de eso no he comprado nada más. Y me he dado cuenta que no necesito más de lo que tengo. Básicamente quiero compartirles dos cosas del minimalismo para hacer un resumen, al menos en la ropa. Cosas positivas que al menos para mí las he visto así. La primera de todas es que teniendo menos, obviamente gasto menos dinero. Ahora compro si realmente lo necesito. Entonces ya ahorro dinero. Y la segunda, más importante que el dinero, ¿qué es? Pregunta trampa. Señores, el tiempo es para mí lo más importante. Ya lo dije antes, lo voy a volver a decir y seguramente lo diré en más vídeos. El tiempo se va y no vuelve más. Y entonces no es lo mismo abrir un armario y ver 5 camisetas que abrir un armario y ver 200 camisetas. Estás mirando y luego la típica frase de no tengo nada para ponerme, no sé qué ponerme, no tengo ropa. Sí hay ropa. Lo que pasa es que tienen tanto que no pueden centrarse. Focus. Tenés menos, perdés menos tiempo. Así que tiempo y dinero, dos pájaros de un tiro.
Bueno, verán, la parte más dura de todo esto es cuando veo fotos en Facebook o Instagram y veo algunas de las ropas que tenía. Tampoco es que yo tenía la mejor ropa del mundo, y menos cuando crees que tenés buena ropa y te vas a vivir a Milano, la ciudad de la moda, y donde la gente que va en el metro parece que va en un desfile de moda. Entonces tu ropa buena en Milán es la ropa normal de allá. Pero echo de menos mi ropa. Si me preguntan qué vas a hacer con tu ropa, no la vas a volver a coger más, vas a seguir con este estilo de por vida, etcétera. Bueno, verán, mi ropa se quedó en Italia, como les dije, me la está guardando mi amigo Luca. Bueno, y a Luca le dije, mira, si te molesta la ropa, si te molesta el espacio, etcétera, avísame y la pido por correo y vemos cómo lo resolvemos. Pero él me dijo, no te la voy a mandar, así tenés un pretexto para volver a Italia. No sé si voy a volver a vivir porque uno nunca sabe, a veces uno hace planes y de repente, ¡pum!, la vida te los cambia en un segundo. Sé que en algún momento de mi vida voy a volver a vivir a Italia porque me encanta, porque me sentía como en casa. Pero bueno, ahora estoy aquí en Irlanda del Norte, estoy bien, tengo trabajo, tengo un piso, me compré un coche, como todos los días, no me puedo quejar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les prometo de que si este vídeo llega a las 2 reproducciones, va a haber un segundo capítulo. Déjenme sus comentarios aquí, suscríbanse al canal, activen la campanita. Siento que he desbloqueado el siguiente nivel de YouTube. Bueno amigos, nada, nos vemos, hasta luego.